buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente en este día que el Señor nos regala de vida. Y quisiera compartirles hoy, con motivo de esta palabra que el Señor nos dirige en este día, por medio del profeta Amós. Quisiera compartirles un poco, mis hermanos, antes de entrar a los textos bíblicos, un poco de esta visión profética en la Sagrada Escritura y de esta visión profética dentro de la iglesia. Fíjense, queridos hermanos, que la idea generalizada que se tiene del profeta es que el profeta es aquel que solamente se dedica a profetizar, es decir, a lanzar una profecía, a lanzar una visión, a lanzar un mensaje por medio de la predicación. Sin embargo, se nos olvida la esencia del profetismo, a menos desde la Sagrada Escritura, y esa es la visión de la iglesia. El profeta, queridos hermanos, no es aquel que solamente tiene visiones, y habría que ver qué visiones son las que tiene ese profeta, sino el profeta, sobre todo, es aquel que tiene una relación tan íntima con Dios. Tan es así que el profeta es considerado el amigo de Dios. El profeta es considerado aquel que es escuchado por Dios. Contemplemos un poco la historia bíblica, mis hermanos. Nosotros sabemos que existen en la Biblia muchos profetas, pero dentro de esos profetas existen algo que se le llaman los profetas mayores y los profetas menores. Que lo mayor o lo menor no tiene que ver con si son más importantes o menos importantes, sino tiene que ver con la extensión del escrito que han dejado a través de la Sagrada Escritura. Y con ello existe un modelo de profetismo en la Sagrada Escritura, como por ejemplo, queridos hermanos, el profeta Elías, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo el profeta Isaías, como por ejemplo Jeremías. Si nosotros vemos la vida de estos profetas, nos vamos a dar cuenta que no solamente radica en dar un mensaje, sino fundamentalmente su vida radica y está fundamentada en la relación que tienen con Dios. Por ejemplo, no podemos entender a Moisés parándose frente al faraón si no tuviera Moisés un contacto tan íntimo con Dios. ¿Cuál es la descripción que se da de Moisés desde la Sagrada Escritura? El amigo de Dios. El amigo de Dios. Es decir, aquel que tiene una relación muy profunda, muy sólida con Dios. Es más, en Moisés es la única persona del Antiguo Testamento que se dice que vio a Dios cara a cara. Panim et panim, cara a cara, rostro a rostro. Moisés conoce a Dios y Dios conoce a Moisés. Y por ese conocimiento entonces, como consecuencia, como fruto, surge el mensaje de predicación de Moisés para el pueblo. El profeta Elías fue la única persona del Antiguo Testamento que fue llevado al cielo en un carro de fuego por esta relación tan íntima que tenía con Dios. Ahora comenzamos a leer al profeta Amós, considerado uno de los profetas menores. Repito, no porque su relación con Dios sea menor que la de Moisés, o no porque su mensaje sea menor que el de Moisés o el de Elías o el de Jeremías, Isaías, sino por el tamaño o la dimensión de su escrito que dejó plasmado
y que lo encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque surgió en un tiempo de nuestra humanidad en donde todo mundo era profeta. Es decir, todo mundo lanzaba una profecía y era considerada como algo divino. Les puedo poner casos, ¿no? Está las famosas profecías de Nostradamus, ¿no? Y todo mundo creía más en eso que en la misma revelación de Dios. Están las muchísimas personas que dicen tener un contacto con Dios y que lanzan un mensaje como profecía y que muchas personas creen en ello. Les comparto lo último que vivimos, ¿no? Que me llamaba mucho la atención y se decía, es que ¿qué creen que ahora leímos mal el calendario maya, ¿no? Y el fin del mundo no era el 2012, sino el 21 de junio de este año que estamos viviendo. Mis hermanos, pasó el 21 de junio y aquí estamos. Y entonces, ¿qué es aquello que debe tener como característico el profeta? Su relación íntima con Dios. El profeta tiene que ser una persona de total credibilidad por su vida y porque tiene una relación íntima con Dios. He conocido a personas, inclusive dentro de la iglesia, que pueden llegar a decir, es que Dios me revela cosas, Dios me habla cosas. Pero aquello que Dios te revela, ¿para qué es? Les ponía yo un ejemplo algunas semanas anteriores. Imagínense esta situación, que de repente llega una persona con un servidor y te dice, Padre, es que Dios me reveló, ¿no? Dios me reveló que mi esposo me era infiel. Y entonces yo le decía, Dios no te puede revelar eso, porque la revelación de Dios es para la salvación. No para que tú tengas un odio contra una persona que amas. Dios no te puede revelar eso. Y entonces, mis hermanos, ¿cuántas personas utilizan la figura del profetismo para dar un mensaje en nombre de Dios, infundiendo en el corazón de la persona humana miedo, infundiendo en el corazón de la persona humana tomar acciones que nos pueden alejar de Dios? El mensaje del profeta no es para infundir miedo. El mensaje del profeta es para corregir el camino y encontrar caminos de santidad. Tan es así que hoy lo escuchamos, ¿no? Hoy, por medio del profeta Amós, dice el Señor, yo te elegí a ti, pueblo de Israel, a ti solamente, para que fueras mi pueblo, pero tú me diste la espalda. Y entonces, a ti que eres mi propiedad, te castigaré más fuerte. Mis hermanos, creo que a veces el pueblo santo de Dios tiene que aprender y tenemos que entender que somos propiedad de Dios, que somos nación consagrada, pueblo sacerdotal, que somos su propiedad. Y como un pueblo que somos de Dios, pues tenemos que aprender la fidelidad a ese Dios. Tenemos que aprender la obediencia a ese Dios. Dirá después el Nuevo Testamento, ¿no? De muchas maneras y en muchas ocasiones Dios habló a su pueblo. Ahora nos habla por medio de su Hijo Jesús. Pero también en los evangelios reflejarán muchas parábolas en donde no le hacemos caso ni a los profetas, verdaderos profetas, ni mucho menos a su Hijo único,
¿Qué es, mis hermanos, lo que el cristiano necesita para creer en Jesús? Un milagro, como hoy lo escuchamos en el Evangelio. Señores, que vamos en la barca y se está hundiendo la barca. Señor, sálvanos, ¿no? Y entonces pareciera que la fe en el cristianismo, Jesús se convierte en solamente un recurso para cuando yo lo necesito. Es que yo hoy necesito de Jesús, hoy lo busco, pero ya pasó mi crisis, ya pasó el mal momento, entonces ya no te necesito, Jesús. ¿Cuándo te volveré a buscar? Cuando te vuelva a necesitar. Ese es el caminar que ha sido desde el pueblo de Israel y que hoy tenemos precisamente esas tendencias, queridos hermanos. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando lo necesitamos, cuando queremos obtener algo de Él. ¿Cuándo buscamos a Dios, queridos hermanos? Cuando vivimos un momento difícil, cuando quizá las aguas nos están ahogando. Muchas, ahorita la iglesia está siendo criticada por estas medidas que se tomaron, queridos hermanos, ¿no? A menos a mí me tocó escuchar a muchísima gente decir, ¿por qué cierran los templos? ¿No? Si ahora necesitamos más a Dios. La iglesia ha predicado la iglesia doméstica, la presencia de Dios en el hogar, en la familia. Dios nunca nos deja, pero sí, mis hermanos, hay una latencia clara de que a veces solamente recurrimos a Dios como nuestro último recurso. El profetismo nos enseña que Dios es el único recurso, el primero, el último y el único. Por lo tanto, ser profetas, mis hermanos, como nuestro bautismo nos lo enseña, ser profetas implica tener una relación tan íntima con Dios. Y Dios sigue revelando cosas todos los días de nuestra vida. Dios nos sigue hablando todos los días de nuestra vida. Pero aquello que Dios te va a revelar no es para tu condenación, es para tu salvación. Aquello que Dios te va a revelar no es para tu infelicidad, sino para tu felicidad. Por lo tanto, quisiera que pudiéramos poner un poco de atención, mis hermanos, en aquellos mensajes que escuchamos. Quisiera que pusiéramos un poco de atención en aquellas personas que escuchamos, porque muchos de los mensajes que hoy escuchamos no son para nuestro bien, no son para nuestra salvación, y mucho menos para nuestra santificación, y mucho menos provienen de Dios. Pongamos nuestra vida con estos focos de alerta en torno a nuestra fe y decir, mis hermanos, qué es aquello que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Por lo tanto, quisiera pasar a este otro momento un pequeño tip para nuestro regreso, que tiene que ver precisamente con los medios de santificación de la iglesia. Hemos hablado de la celebración eucarística, las medidas de precaución, la sana distancia, etc. Ahora quisiera hablar del sacramento de la confesión. ¿Cómo vamos a administrar el sacramento de la confesión? Exactamente con las mismas medidas de precaución. Es decir, cubrebocas, en un lugar donde no estemos encerrados por esta propagación y evitando un contacto físico. Por lo tanto, queridos hermanos, en el momento en que nuestro obispo nos otorgue el decreto de reapertura para los templos en Ecatepec,
también vamos a recuperar este momento del sacramento de la confesión, de la reconciliación, con estas medidas, Les recuerdo en esto que cuando inició esta pandemia surgieron decretos de nuestros obispos, inclusive del Santo Padre, en donde pues se nos permitía seguir la misa por estos medios, por lo que estamos viviendo, inclusive la misa dominical, en el decreto del Santo Padre y de nuestro obispo, se nos permitía ausentarnos de la Santa Misa y seguirla por estos medios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando regresemos a la confesión, confesar que no venimos a misa los domingos, pues no va a ser un pecado. ¿Por qué? Pues porque hubo un decreto de los obispos y del Santo Padre en donde no podíamos estar de forma presencial en la Santa Misa. Pero si aún así hubo hermanos que no seguían la transmisión, sobre todo el domingo de la Santa Misa, entonces sí, ya es algo totalmente distinto. Les invito a considerar estas otras medidas, también recordándoles que para tener una buena confesión tenemos que tener un buen examen de conciencia, y venir a no solamente acusar, sino venir a confesar mi pecado, no los pecados de todo mundo, mi pecado. Somos muy dados, mis hermanos, Padre, es que me enojé, pero me hicieron enojar, ¿no? Padre, es que golpeé, pero me hicieron que golpeara. Mis hermanos, mi pecado, no los de los demás. No vengas a confesar los pecados de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Ven a confesar tus pecados, y el perdón será para ti. Cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos vengan a confesar, pues ellos confesarán los suyos. Esto implica que tener un buen examen de conciencia. Les invito a esto, hacer siempre nuestro examen de conciencia y tener estas medidas para cuando, repito, en el momento en que nuestro obispo nos dé el decreto de poder abrir los templos con las medidas que ya hemos platicado, pues los reabriremos. Mientras nuestro obispo no nos dé el decreto, permanecemos por estos medios. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día y cuídense mucho y no perdamos nunca nuestra fe. Pongamos atención en los mensajes que escuchamos y en las personas que escuchamos. Dios les bendiga a todos.